Para el trabajo de fisiología hemos elegido el tema de entrenamiento en hipoxia. Nuestro grupo somos los hipóxicos y está compuesto por estas personas: Tomás Almudena, Darío, Carlos, Paula y Juan Carlos, que soy yo. Y bueno, vamos a comenzar la explicación. En primer lugar, el primer artículo, porque hemos elegido un artículo cada uno, entonces el primer artículo que he elegido ha sido reparación física mediante estímulos en hipoxia intermitente en el deporte. Este artículo ha sido elegido porque se está viendo que está teniendo cambios beneficiosos en el deportista. Entonces, pues este artículo habla de varios estudios que han hecho varias personas y vamos a comentarlos un poco. Así por encima, beneficios: pues mejora la capacidad oxidativa del músculo según Geisel y colaboradores. Tienen mayor capilarización según Terrado. El consumo máximo de oxígeno, como vemos aquí, aumenta en hipoxia, pero en normoxia se mantiene prácticamente igual. Mejora la capacidad anaeróbica según Willier y aumenta la resistencia en el deportista entrenado. En sedentario no produce ninguna mejora. Luego, uno de los temas es entrenamiento a nivel del mar o en altura. Una de las preguntas que se hacen los autores. Aquí vemos una serie de limitaciones y aplicaciones. Si hay una diferencia si duermes arriba o duermes abajo y entrenas arriba y abajo, en viceversa. Una de las limitaciones que tiene que duermas arriba y entrenes abajo es que pone en peligro el sistema inmunológico y que si tú duermes arriba y entrenas abajo no produce una mejora en el consumo máximo de oxígeno. Únicamente el consumo máximo de oxígeno mejora si entrenas en hipoxia, en alturas diferentes. Luego, si duermes abajo y entrenas arriba, pues tenemos que perdemos la especificidad. Y luego por aquí abajo, en aplicaciones, como podemos ver, se disminuye la saturación de oxígeno en altitudes concretas, es decir, a partir de 2000 metros se produce una saturación. Bueno, este tipo de entrenamiento favorece entrenado o no entrenado o ambos. Si nos basamos en el estudio de Roels y colaboradores, que hizo un estudio simulando la altura de 3000 metros con pruebas máximas en consumo máximo de oxígeno de normoxia e hipoxia, y se lo hizo a sedentario y entrenado. Si nos fijamos en normoxia, el consumo máximo de oxígeno no varía, únicamente varía, o sea, no varía ni en entrenado ni en sedentario, pero en hipoxia sí varía, pero únicamente en entrenado. Aumenta el consumo máximo de oxígeno en entrenado un 11,3%, mientras que en sedentario no varía. Y bueno, aquí tenemos pues uno de los cuadros que pone. ¿Qué dosis hipóxica es óptima para asegurar beneficios? Pues si nos basamos, según Willier, pues si el rango es lo suficientemente alto para inducir aclimatación en más de un 50% de los atletas, pues se supera el límite que produzca consecuencias negativas el 50% de los mismos. Y bueno, y otros beneficios que puede causar el entrenamiento en hipoxia, pues si uno de ellos son las adaptaciones hematológicas, pues aparte pues, también indirectamente aumenta los niveles de ciertas moléculas vasodilatadoras y la eritropoyetina, que es la famosa, el EPO, que tanto conocemos en ciclistas. O también, por otra parte, en nivel periférico se consigue una serie de adaptaciones musculares, así como una mayor capilarización. Otro artículo que hemos analizado ha sido la exposición hipóxica como medio para aumentar el rendimiento deportivo, mito o realidad. El objetivo que tenían estos investigadores era analizar y comparar diferentes estudios referentes a la hipoxia. Se ha realizado una revisión bibliográfica de las bases de datos Sport-Discus y Medline en septiembre de 2011, y tratando de ofrecer una síntesis de la utilización de la exposición hipóxica en el entrenamiento de la resistencia cardiovascular. Lo que han visto es que los investigadores no llegan a ponerse de acuerdo de si usar entrenamientos con efectos de hipoxia o no, ya que hay bastantes contradicciones. Estas grandes contradicciones entre los diversos resultados encontrados en investigaciones de todo el mundo
puede deberse a la variabilidad existente en los distintos trabajos utilizados respecto a la frecuencia y duración de la exposición, la altitud simulada, el tipo de entrenamiento utilizado y las características de los participantes. Los investigadores creen que todavía queda un largo camino por recorrer en el conocimiento científico, ya que antes de poder establecer unos criterios uniformes para planificar entrenamientos con exposición en la hipoxia. Otro artículo que hemos seleccionado para hacer este trabajo es los efectos del entrenamiento interválico de máxima intensidad en hipoxia sobre la composición corporal. Y para este estudio se cogieron 21 hombres activos que realizaran de 4 a 5 horas de ejercicio no sistemático a la semana y se dividieron en 3 grupos: grupo control, normoxia e hipoxia. El estudio consistió en someter a un entrenamiento de 8 sesiones en 4 semanas con un plan de entrenamiento que seguía siempre el mismo orden: un calentamiento de 10 minutos, la parte principal con sus sprints y la vuelta a la calma de 5 minutos. Y se realizaron en un ciclo simulador con potenciómetro dentro de una tienda de hipoxia. Los grupos normoxia e hipoxia fueron sometidos a este entrenamiento al 14,15% de oxígeno, que esto equivale a 3.400 metros de altitud. Y la diferencia es que al grupo hipoxia se fue moderando con 3 generadores de hipoxia, y sin embargo el grupo normoxia no, o sea, ese entrenamiento se realizó en normoxia. El estudio se realizaron en 3 momentos: el momento inicial, en el día antes del comienzo de los entrenamientos; el final, un día posterior a los entrenamientos; y las 2 semanas de desentrenamiento. Los parámetros pues fueron el peso, fueron la masa grasa, la masa muscular, el IMC, los pliegues y los perímetros corporales de brazo y pierna, siguiendo las directrices del Grupo Español de Cineantropometría. Y estadísticamente, o sea, se tomaban como estadísticamente significativos las diferencias con un valor P menor a 0,05. Si observamos los distintos parámetros en el grupo normoxia y en hipoxia, observamos que son solamente significativos entre el momento final y desentrenamiento del pliegue tricipital en el grupo hipoxia. Con esto, pues eso, que en el grupo normoxia no hay significación, en el grupo hipoxia sí, pero simplemente en el pliegue tricipital. Y con esto podemos decir que el entrenamiento interválico de máxima intensidad combinado con el entrenamiento en hipoxia no es efectivo para modificar la composición de los deportistas. Otro artículo que hemos seleccionado son las potenciales aplicaciones del entrenamiento en hipoxia en el fútbol, ¿vale? Dentro del deporte podemos dividirlo en 2 partes: los deportes aeróbicos y los deportes anaeróbicos. Podemos decir que los deportes aeróbicos son los deportes constantes y los deportes anaeróbicos serían deportes intermitentes, como es el caso de nuestro deporte, que es el fútbol. ¿Por qué son deportes intermitentes? Son deportes intermitentes cuando tienes que pasar de un máximo esfuerzo a incluso estar parado durante varios minutos. ¿Para qué y qué tipos de fines tiene la hipoxia? La hipoxia puede ser para rehabilitación y para un entrenamiento conjunto. En una rehabilitación la hipoxia es muy útil, ya que si tenemos un jugador lesionado y él está entrenando en hipoxia, cuando tenga que reintroducirse al grupo, este jugador estará en mejores condiciones, ya que ha entrenado en hipoxia y sus compañeros no. Entonces le va a ser más fácil coger el nivel de los demás. Y el entrenamiento conjunto. ¿Qué pasa cuando estamos entrenando en hipoxia? Consumimos el glucógeno antes, entonces la frecuencia cardíaca se dispara mucho antes y nos agotamos antes. Esto hace que luego cuando tengamos que competir, por ejemplo en hipoxia, el cuerpo esté más acostumbrado y tengamos bastantes beneficios. ¿Qué potenciales e inconvenientes puede tener el entrenamiento en hipoxia, ¿vale? Potenciales: mayor tolerancia al lactato, mejora de la cualidad física de resistencia, aclimatación fisiológica y psicológica previa a la competición, como ya hemos dicho. Y de inconvenientes: el coste de la maquinaria, ya que no es una maquinaria barata, y el desconocimiento de la metodología y falta de estudios, ya que no está muy estudiado, ya que hay demasiados estudios de aeróbico y pocos de anaeróbico. En las conclusiones de este artículo podemos decir que
que se proponen 3 etapas de entrenamiento, ¿vale? La fase inicial, trabajo colectivo de resistencia, sería trabajar todo el conjunto en hipoxia para llegar mejor en pretemporadas, trabajos aeróbicos en ese momento. Fase central, trabajo individual. Si vemos que hay algún jugador que no está a la altura de los demás, podemos ponerlo a trabajar en hipoxia también para que coja tono físico y se encuentre con sus demás compañeros. Y la fase final va también un poco relacionada con la fase central, ya que sería tras una lesión o una inactividad, por ejemplo las vacaciones o cuando tenemos descanso, cuando no hay jornadas a semana y queremos mejorar la capacidad física. Si entrenamos en hipoxia vamos a conseguir mejores resultados que si no entrenamos en hipoxia. Este artículo trata sobre los nuevos métodos de adelgazamiento y pasa de la dieta a los entrenamientos en altitud o la hipoxia intermitente. El estudio está realizado para deportistas que entran en categorías por peso o por la categoría o por deportes de larga duración. Vale, hay 3 fases para el adelgazamiento. La primera es el plan dietético nutricional que se plantea. La segunda sería el ejercicio físico específico que hacen los deportistas. Y la tercera, y menos recomendable, o incluso no recomendable, serían las ayudas farmacológicas o la deshidratación previa antes de las competiciones. El nuevo método que se ha estudiado y que se ha presentado es el entrenamiento en altitud. Hace perder el peso a mayor velocidad, y esto es por la termorregulación intensa del organismo, ya que a esas alturas la temperatura del cuerpo tiene que termorregularse por las temperaturas frías del exterior y se tiene que adaptar. Y después otro de los motivos es el estado de hipoxia por la disminución de presión atmosférica del cuerpo. Las consecuencias de esto son que los estados hipóxicos aumenta el estado simpático adrenal, al igual que ciertos fármacos. Esto permite que no tenga efectos secundarios el hacer el entrenamiento con hipoxia. Otro artículo que hemos elegido trata sobre los efectos de los estímulos agudos de hipoxia en la velocidad y en la fuerza del tren superior. En esta investigación se usaron 25 sujetos, no estaban entrenados y se dividieron en 2 grupos, uno con hipoxia y otro grupo sin estar puesto a la hipoxia al 18% del oxígeno. El protocolo consistió en 3 días. El primer día se realizó solo un RM para calcular la fuerza máxima, un ejercicio de press de banca como el de la imagen, en press de banca plano, y el segundo y tercer día se realizaron los entrenamientos. Esos 2 días se hicieron 3 series al 80%, a las máximas repeticiones hasta el agotamiento, intentando la máxima velocidad en la fase concéntrica. Las conclusiones de esta investigación, los investigadores concluyeron que los resultados no eran significativos, ya que no había ninguna diferencia entre el grupo en normosia y en hipoxia en cuanto a la velocidad y el número de repeticiones. Después de analizar todos los artículos, nuestro grupo ha llegado a unas conclusiones finales, como son que, por ejemplo, se han hecho muchísimos más estudios en ejercicios aeróbicos que en anaeróbicos, y también se ha llegado a la conclusión de que no afecta igual los estímulos de hipoxia a sujetos entrenados que no entrenados. El dónde viven las personas también hemos visto que afecta mucho, porque si una persona vive en altura tiene mucho más rendimiento más abajo, y las personas que viven abajo tienen un rendimiento mucho más bajo al competir en altura. Y también hemos llegado a que la unión entre entrenamiento de hipoxia a una intensidad máxima
no llega a tener efectos sobre la composición corporal o otros tejidos. Bueno, y otra de las conclusiones que hemos sacado es que uno de los artículos dice que se produce una mayor capilarización de los vasos sanguíneos, pero en el consumo máximo de oxígeno no se produce un incremento tan significante como para decir que produce una mejora, a excepción de en entrenados, que sí produce una mejora en altura, pero en normosia no se produce ninguna mejora. Bueno, y otra de las conclusiones es que el entrenamiento en hipoxia pues, es beneficioso sobre todo para sujetos entrenados, pero cuenta con grandes inconvenientes, como pueden ser los costes que requieren este tipo de entrenamientos por los desplazamientos, lo que cuesta el alojamiento en el lugar que se entrene, y luego aparte que es muy incómodo para el deportista dormir, tener las horas de sueño en una cámara hipovárica, por ejemplo, que en una cama normal.